Familia, continuamos con estos análisis que nos están retando a todos y vamos a continuar con nuestros conferencistas, con las personas que nos están dirigiendo en este tiempo, que son nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, el doctor Sergio Naya y el pastor Ángel Flores. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros en esta transmisión. Bienvenidos a todos a este análisis bíblico. Continuando aquí con un gran amigo, el pastor Ángel Flores de Guadalajara. Ahora somos familia, aunque imperfecta, de Dios. Somos familia. Ángel, bienvenido. Gracias, gusto en estar contigo, Felipe. Sergio. A nuestros hijos mayores casados, algunos ya lo saben, otros no. Y el gran amigo Sergio, doctor, director de Espiga, para los que no saben qué significa perseverar en la comunión. Espiga te lo enseña. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe. Ángel, un gusto estar aquí. Saludos a todos. ¿Y qué es Espiga, Sergio? Espiga es una universidad cristiana que tiene la bendición ya de tener la licenciatura en teología dentro de las diferentes carreras y diplomados, y está enfocada obviamente en lo que es preparación ministerial y también preparación de todo lo que es el contexto bíblico, y obviamente con reconocimiento de la SEP, que es obviamente algo que ya en este tiempo es importantísimo. ¿Y para quién es Espiga? Para toda persona que quiera prepararse para servir a Dios, ya sea pastores, líderes, servidores o personas que quieran conocer más de Él y su palabra. Yo sé que también tú crees mucho en la enseñanza bíblica, Ángel, que es una de tus áreas fuertes. Tú también tienes un instituto bíblico. Sí, tenemos allá en Guadalajara un centro bíblico Teleios, que significa madurez. Wow. Y bueno, el énfasis principal de ese centro bíblico es ayudar a las personas en ese proceso de maduración. Tenemos un eslogan: todos sirven, pero no todos, o sea, todos los que sirven, los maduros siempre sirven, pero los que no son maduros también pueden servir, y eso nos crea muchos problemas. Válgame. Bueno, voy a ensayar más el eslogan porque Bueno, pero me refería a esto porque quiero ustedes que sepan, todos los que están conectados, pues que los expositores aquí que están conmigo en esta mesa de análisis, pues son gente preparada, tan preparada que presiden instituciones educativas bíblicas en dos ciudades como es Guadalajara, y bueno, los campus en León y en todas partes de México, que son extensiones de Espiga. Vamos entonces al tema que estamos revisando, aprendiendo la verdad siguiente, dolorosa pero cierta: la familia de Dios es imperfecta, o como lo dice nuestro tema, la familia de Dios, la familia imperfecta de Dios. Sí, las iglesias no son perfectas y las relaciones dentro de las comunidades cristianas no son perfectas. Jesús lo sabía cuando nos salvó y cuando nos insertó en una de estas congregaciones locales a la cual cualquiera de nosotros o todos nosotros debemos pertenecer. Si eres de León, pues en Tribu y Miel, la mayoría de los que nos sintonizan son de Tribu y Miel, o de cualquier otra ciudad, perteneces a una iglesia local, y que Dios sabía que era imperfecta y que parte de la imperfección era que iba a haber conflictos de romper la comunión, que con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones iba a poderse restaurar. La meta de una ruptura de la comunión, un conflicto, es restaurar la relación rota, porque a través de eso maduramos. Y vamos entonces al pasaje donde nos quedamos. Sergio, tú recuerdas, está en Mateo 5, que dicho sea de paso, pues ahí mismo, un poquito más adelante, está el Padre Nuestro, y ahí al final de Mateo 5 está el amor a los enemigos. Pero vamos a quedarnos con la porción, si queremos añadir algo más ahí, y luego vamos a lo del amor a los enemigos. Mateo 5, 23 y hasta el 25, o no sé cuánto quieras leer, Sergio. Dice el 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto les digo que no saldrán de allí hasta que paguen el último cuadrante. Adelante. ¿Seguimos con Jesús y el adulterio? No, esa es después, ya tú te echas todos de un jalón. Me emocioné, dije vamos a darle una vez al adulterio. No es el tema, disculpen ustedes, es otro mood, como dicen los chavos. Sí, obviamente aquí la Biblia, y más que yo creo que usar el término como adversario,
porque no creo que sea dentro del contexto bíblico la forma en que Dios quiere que veamos a nuestra familia espiritual, obviamente mucho menos a nuestro cónyuge, ¿verdad? Si no es durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Sino que realmente entendamos que, como hemos hablado durante todo este tiempo, que ya creo es el tercer análisis que tenemos de este tema, hemos enfatizado la importancia de saber que esto se va a presentar y tenemos que estar preparados en lo espiritual con el amor de Dios y también obviamente con el entendimiento de que hay formas, bíblicamente hablando, de resolverlo, ¿no? Y aquí la Escritura nos está dando un principio. Ponte de acuerdo. Exactamente, la importancia y el poder del acuerdo, que es parte de lo que el enemigo quiere distorsionar en el matrimonio, en la familia física y en la familia espiritual, porque sabe que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo de algo, dice la Biblia, aquí en la tierra, Dios lo hará desde los cielos. Entonces la chamba, digamos, del enemigo es romper con el poder del acuerdo en todas las esferas que podamos identificarlo, ¿no? Y nuestra chamba es evitar que el poder del acuerdo se rompa y obviamente implementar lo que la palabra nos dice para hacerlo, ¿no? El ponernos a cuentas, el hablar las cosas, el no esperar a que la gente venga, que eso es algo que también es muy común y que me imagino que vamos a ir desglosando en esta o en las siguientes análisis, que es que la gente dice, no, que vengan y me pidan perdón, porque hasta que no me pidan perdón, yo no tengo por qué perdonar, ¿no? Y Wow. nunca va, no hay un Wow. solo versículo en la Biblia, Felipe Wow. Ángel, que diga, espérate a que te pidan perdón. No Eso existe. realmente es el orgullo, ya es otro pecado. Es Ya otro pecado. aparte de retener no perdonar, ahora es ser orgulloso. Sí, y obviamente eso tiene un efecto en la dureza del corazón. Y obviamente todo eso va a tener obviamente una repercusión en nuestras relaciones con Dios. O sea, yo soy un convencido de algo, Felipe Ángel. Cuando se afecta nuestra relación con los demás, se afecta nuestra relación también con Dios. Ay, explícanoslo Sí. bien, porque nadie va a aceptar eso, Ok. así nomás porque lo Vale. dices. ¿Qué dice la Biblia en cuestión de la relación del esposo y la esposa? ¿No? Que vivamos con ella sabiamente, ¿no? Y que obviamente evitemos el estar obviamente enojados o de alguna manera conflictuados para que nuestras oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbo. Entonces, sí se puede estorbar la oración. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo perdón a Dios por algo que yo hice y yo no perdono a, vamos a decirlo así, mi hermano o mi familiar en Cristo o en la carne por lo que me hizo, pues esa oración está estorbada. Di, mi esposa, a lo mejor no quieres que Claudia se sienta aludida. Pero sí, ciertamente afecta mi relación con Dios, porque Dios no me puede perdonar si yo no perdono. Entonces, regreso a la tesis que mencioné, mis relaciones con los demás, la forma que interactúo con los demás tiene un efecto en mi relación personal con Dios, y eso es importante que lo definamos para evitar que el enemigo tome ventaja. Por eso Dios quiere que perseveremos en la comunión. Sí, claro. Porque el rompimiento de relaciones o de la comunión, el no restaurarlas, afecta nuestra relación con Dios. Aquí surgen dos palabras que no sé si tú, que eres gran analítico, Ángel, las descubriste igual que yo. Reconcíliate y ponte de acuerdo. Porque aquí estamos hablando de que la familia de Dios es imperfecta también, y hay desacuerdos entre los cristianos, que somos hermanos en la fe, porque somos miembros de una misma familia y nuestro Padre es Dios, pero que a veces en ese proceso de completarnos o complementarnos para madurar y manifestar a Jesús, Dios nos derramó su amor, y que aquí hay dos como herramientas prácticas: reconciliar y ponerse de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita que hablaba Sergio de que se enoja con Claudia y todo eso, que bueno, Pues no aquí entendí empezó a muy sacar bien. sus cosas, Yo ¿verdad? no dije Se eso. Algo así proyectó, dijo, se yo no proyectó. sé. Me vino un recuerdo de esas personas que dicen, yo con Dios estoy bien, pero con la iglesia nada, ¿no? La iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces es como si yo dijera, Felipe, tú me caes re bien, ay, pero no vengas con Angélica, por favor. No la soporto. Porque Angélica no la soporto. O con Claudia, Es ¿no? una ofensa al esposo. Exactamente, entonces somos la iglesia. Nadie Ahora, va a ir. Bueno, por nadie lo va a menos ir. nosotros no. Nadie va a ir. Entonces, sí, reconcíliate y de acuerdo. Las dos nos refieren a que Dios toma la iniciativa para darnos las herramientas para que vivamos en armonías con todo. Fíjate, ponte de acuerdo. La palabra acuerdo tiene la raíz cor. Cor significa corazón. Wow. Cuando dicen te doy un saludo cordial, Sí. es un saludo de mi corazón. Sí. Si yo me pongo de acuerdo contigo, nuestros corazones los alineamos al corazón que Dios nos ha dado
porque el amor de Dios se derramó sobre Ahí nosotros. sacaste casi un doctorado ya, ¿eh? No. ¿Verdad que sí? Entonces, Muy bueno, muy bueno. ponte de acuerdo. Quiere decir, no es que si él me hizo, si él reconoce, yo reconozco, Claro. entonces yo estoy separando mi corazón. Claro. Mi corazón se está yendo en otro camino. Mi corazón ya no es recto para con Dios. Me pongo de acuerdo cuando nuestros corazones se unen en el llamado que Dios nos dio. Entonces, reconciliar es volver a el camino donde Dios nos puso, porque nadie llega al evangelio peleado con el hermano en la fe. No. Todos Más bien llegamos- llegas porque alguien te compartió. Alguien te compartió y tú llegas ahí y descubres el amor de Dios, ¿no? Entonces uno no entra a una congregación por primera vez y dice, todos estos, los de la sección acá me van a caer mal, van a ser los que yo no voy a querer saludar. Uno llega y descubre el amor de Dios y dice, yo quiero esto. Y ahora dice, y ahora estos son mis hermanos. Al paso del tiempo, pues esos hermanos también tienen sus detallitos, Sí. y entonces se vuelve un motivo de conflicto. Pero yo tengo que regresar al acuerdo, al corazón que Dios me dio. Muy bien. Y ahora, no siguiendo con Jesús y el adulterio, que es la siguiente porción que Sergio quería tocar, no sé, él andaba un poco filoso en el área matrimonial, ¿verdad? No lo sé. Pero ahí al final del capítulo 5, Ángel, dice sobre algo que mencionamos la sesión pasada, que tú hacías alusión perfectamente cuando hablábamos de amar a los hermanos, honrar a todos, y tú decías que había un mandato todavía más profundo, que era amar a los enemigos. Si nos ayudas a leer, por favor, y lees del 43 en adelante, por favor. Sí, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y volvimos a tocar esa palabra, ¿va? Que parece que está en bastantes pasajes de la Biblia, no tan poquitos como pensábamos. Ama a tus enemigos. Sí, no, pues obviamente estamos hablando del top de los tops de los tops, porque es algo contrario a la naturaleza humana. Normalmente nosotros Sí, estamos totalmente, cuidándonos de los totalmente. enemigos o vengándonos de los enemigos. La ley del Antiguo Testamento, porque es normal, permitía vengarte. Sí, claro. Era legal, ojo por ojo. Sí. Tú mataste a alguno de mis familiares, aunque hubiera sido por accidente, yo voy y te mato a otros Sí, familiares. sí, sí. Y Dios no lo veía mal, o ellos creían que no lo veían mal, que también está medio raro. Sí, es la famosa ley del talión, Sí. ¿no? Y obviamente por eso existían las ciudades de refugio, ¿no? Para que esas personas que estaban huyendo de situaciones de asesinatos o que estaban siendo perseguidos por causa de la venganza, pues tuvieran un lugar de refugio, digamos, donde pudieran de alguna manera tocar base, ¿no? Entonces sí, ciertamente, aún en la cultura hebrea, no existía este principio, porque a veces decimos, no, en la cultura humana o en la pagana, no. En la cultura hebrea o la cultura judía no existía, bueno, hasta la fecha no existe. ¿No? El entendimiento de lo que representa esta verdad, es decir, de lo que Jesús nos está llamando ya en la gracia, a no solamente amar a los que nos aman, porque el mismo Jesús lo mencionó. ¿Qué tiene de, vamos a decirlo así, extraordinario o espectacular que yo ame a alguien que me ama y que con mi estímulo humano tengo para poder amarlo? ¿Qué recompensa tiene? Sí, no hay recompensa, porque estoy nada más siendo, vamos a decirlo así, retribuyendo el bien que me hacen. Entonces, el punto no es cuando me hacen bien, lo normal es que yo retribuya con bien. La incógnita de la palabra y por lo tanto de lo que Jesús nos está enseñando es cómo voy a hacer cuando alguien me da mal, con qué tengo que retribuir, ¿no? Humanamente hablando, y aún en la ley, pues obviamente tengo que retribuir con mal. Pero la Biblia es muy clara: venzan con el bien el mal. Es un principio que la Biblia nos enseña en Romanos y que hoy se tiene que convertir en nuestro parámetro. Dice también, en cuanto dependa de nosotros, Procura estar bien con todas las personas.
Habrá casos, creo que todos lo hemos vivido, en que lo intentamos, o sea, hablamos con la persona, oye, ¿sabes qué? O perdóname, o inclusive donde intentamos de todas formas arreglar la situación con la persona que está de alguna manera herida, y no se puede. Hay que tocar eso en una sesión próxima. Sí, pero en este momento la Biblia es muy clara, o sea, el punto no es lo que tú das, el punto es cómo vas a reaccionar a lo que tú recibes, ¿no? Aquel que para ti representa un peligro porque es un adversario o un enemigo, ya no estamos hablando de alguien nada más que está junto a ti en un sentido sano, bueno, sino alguien que a lo mejor premeditadamente ya hizo algo contra ti, te difamó, habló mal de ti, murmuró de ti, te traicionó, con alevosía y ventaja se aprovechó de alguna situación, te dejó embarcado con una deuda, te hizo un fraude, no, situaciones que son lamentablemente más comunes de lo que quisiéramos en las relaciones interpersonales, y que aquí la Biblia nos marca que lo primero que tenemos que hacer es definir con qué voy a reaccionar, con mi estímulo humano, que obviamente va a ser de venganza, de deseo de retribución, o con lo que dice la palabra, que es el amor hacia nuestros enemigos y con las características que Jesús marca. Amad a vuestros enemigos. ¿Sería lógico entender que hay enemigos dentro de la iglesia? Pero son hijos de Dios, Ángel. Sí, por supuesto. Siempre habrá dentro de las familias, de las congregaciones, los hijos de Dios, los hijos del diablo, que son lobos vestidos de oveja, y tanto unos como otros pueden ser eventualmente o actuar como enemigos. Mira, Jesús aquí en esto que acabamos de leer, como que establece ese llamado, porque al final dice, mira, esto lo hacen los gentiles, Sí. esto lo hacen los publicanos, Sí. como diciendo, ni ustedes deben ser gentiles, ni deben ser publicanos, ustedes deben ser creyentes, cristianos, miembros Sí. de la familia de Dios, y los miembros de la familia de Dios trabajan de esta manera con los enemigos. Van a tener enemigos que un día se van a convertir en sus amigos. Wow. Saulo de Tarso fue Sí, sí. enemigo de Sí, Cristo sí, claro. y enemigo de la iglesia por mucho tiempo, y el amor y el perdón de Jesús le convirtió en amigo. Entonces tendremos enemigos que por nuestro amor cristianos los vamos a convertir en amigos. Y habrá otros enemigos que jamás van a querer nuestra paz ni nuestra amistad, pero el perdón y el amor de nosotros hacia ellos nos va a mantener a nosotros sanos y Sí, protegidos, sí. y ellos en su momento recibirán la recompensa de sus obras malvadas. Así es que no importa de qué categoría, pero sí los hay. Y hay que sacarles provecho, porque Jesús nos da instrucciones dando por sentado que sí los vamos a tener. Entonces aquí Ángel está tocando un punto muy, muy pesado, porque las personas en general en una congregación no creen que esto se pueda aplicar dentro de la congregación. Ellos a lo mejor creen que es alguien en el trabajo que les quiere quitar su puesto, o un competidor, o alguien, una persona que es enemiga de la propia familia y que era enemigo de sus papás, no sé, pero no lo pueden aplicar a la congregación. Pero aquí dice la Escritura que pues, tú dices que el enemigo puede estar en cualquier lugar, Sí. hasta en la congregación. Totalmente. Por eso Jesús nos deja esta instrucción. Él no dice, por ejemplo, cuando llegara a suceder que si alguna vez alguien es un enemigo tuyo, no, dice, vas a tenerlos, y cuando los tengas, recuerda lo que te estoy diciendo, ámalos. Ahora, aquí yo profundizaría un poquito, porque me parece importante que no saquemos de contexto las palabras de Jesús. Sí. Jesús nos dijo, no dijo, Ángel, Felipe y las personas que nos están viendo y oyendo, que no nos va a doler lo que nos hacen las personas. Exacto. O sea, no está diciendo la Biblia, cuando tu enemigo, cuando alguien que te procura mal te haga algo, no te preocupes, no vas a sentir nada, naturalmente Sí, te van a salir las ganas de amarlo, de perdonarlo. No. No. La Biblia está bajo el entendido que sí va a ser doloroso, que sí nos va a afectar, a lo mejor nos perjudica, a lo mejor nos produce un daño colateral en nuestro entorno, en nuestra salud, en cuestiones obviamente de nuestra economía, pero que entendamos que el otro camino es quedarnos atorado en ello
y por lo tanto quedarnos inmersos en el dolor, en la amargura, en el resentimiento, en el rencor, en el odio, y entender que eso va a darle al enemigo la oportunidad de destruirnos, porque eso es lo que busca el enemigo, viene para robar, matar o destruir. Ahora, entremos un poquito más al esquema del contexto donde Jesús lo está diciendo. Se lo está diciendo a los discípulos que van a vivir situaciones en los próximos meses y años donde les van a matar a sus parientes, donde los van a meter al circo romano, donde los van a torturar, donde de alguna manera los van a mutilar, o sea, donde van a hacer cosas que atenten contra su familia, y Dios los está preparando. Vas a tener que amarlos, no que no te va a doler y no te va a costar, pero vas a tener que entender que aunque sean enemigos, aunque digamos, está pidiendo Jesús que ama a alguien que literalmente mató a tu familia, ¿no? O ama a alguien que torturó a tus familiares o a tus hermanos, o que te torturó a ti, o que te azotó, como sucedió con los apóstoles ahí en el libro de los Hechos, que inclusive dice la Biblia que salieron gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del evangelio, lo cual es ya otro nivel, ¿verdad? Pero sí me interesa mucho que sepamos que Jesús no está diciendo que no te va a doler, sino que a pesar del dolor, la otra alternativa sería mantenernos en ese esquema de rencor, y vamos a terminar perjudicados dañados, nosotros. como decía, en nuestra salud espiritual. Sí. O sea que en los rebaños, en las congregaciones, hay estas ovejas negras que a veces se pueden convertir en nuestros enemigos. Mira, me llama la atención, para pasar a la siguiente porción que está en el siguiente capítulo sobre el Padre Nuestro, que dice que si reaccionamos amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, verso 44, y haciendo bien a los que nos aborrecen, llorando por los que nos ultrajan, manifestaremos al hacer esto que somos hijos del Padre Celestial. Quiere decir que no basta decir, bueno, yo me encontré con Jesús, yo voy a una congregación, leo la Biblia, oro, sino que es a la hora de la verdad, diría un amigo que es muy dicharachero, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, y ahí es donde aprendemos de qué lado masca la iguana, que yo nunca me aprendí bien ese dicho, de qué lado masca la iguana, que si tu cristianismo es real o religioso. Ya sabe de qué lado masca la iguana. Es que, digamos, en cerca de Jesús hubo mucha gente que siempre recibió todos los beneficios de Jesús. Recibió milagros, comió de lo que Jesús multiplicó, recibió las enseñanzas, y fácilmente sería confundido con un discípulo de Jesús. Fácilmente habla como él, siempre está ahí, se sabe todas las cosas que Jesús ha dicho. Pero luego Jesús dijo, solo el que naciere de nuevo. Y el que nace de nuevo tiene el ADN de Jesús. Nueva genética. El ADN de Jesús. En el ADN de Jesús está el amar a los enemigos, y entonces se demuestra haciendo eso que es hijo del Padre que está en los cielos. Wow. Lo está demostrando porque está haciendo las obras de Jesús, como Jesús actuó. No es solamente un receptor, dicho con todo respeto, pero la congregación puede haber muchas personas que domingo a domingo se emocionan, les gusta la enseñanza, lloran en los cantos, hasta son generosos en ofrendas, diezmos, cargan una Biblia, y wow, qué lindo, pero solo los que genéticamente han nacido de nuevo, que eso es solo el reflejo de que algo pasó en ellos, van a demostrar que son hijos del Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo van a demostrar? Como dice aquí Jesús. Porque hacerlo de una manera natural es imposible. No, nadie en su naturaleza humana decide amar a los que le hacen el bien. Tiene que tener algo distinto, y esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es el amor de Dios derramado, es el Espíritu de Dios, es la genética de Dios, de donde nos lleva al siguiente capítulo de Mateo. Ahora sí que hemos estado mucho en Mateo 6, donde dice el verso 14 y 15 de Mateo 6, si me permiten leerlo, porque han acaparado ustedes las lecturas, hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Han leído ustedes, pero luego vamos a darnos cuenta dónde está esta expresión. Es Jesús el que dice, Mateo 6, 14 y 15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús también dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará
vuestras ofensas. Tómala, barbón, sopas perico. Es correcto, es correcto. Échate ese trompo a la uña también. Me faltó. Sí, pues obviamente es contundente la palabra. No tenemos por dónde hacernos, porque este es Jesús mismo hablando de cómo debe ser, vamos a decirlo así, en nuestro funcionamiento en las relaciones interpersonales, no cuando todo va bien o cuando las cosas salen como nosotros queremos, cuando hay armonía, cuando hay obviamente acuerdo, cuando todo está en paz, sino qué hacer cuando en algún momento, y la Biblia es clara que sucederá o sucede, se va a romper con esta armonía, va a haber alguna situación que rompa con este aspecto de unidad, y habla obviamente del perdón como la herramienta. Yo le llamo la puerta que Dios nos lleva a abrir, ¿no? Para poder obviamente pasar de lo que representa este esquema, es decir, no quedarnos ahí atorados, ¿no? Y Jesús es muy claro, es proporcional el perdón que nosotros recibimos de Dios al perdón que nosotros ofrecemos a las personas que nos lastiman, que nos hieren, en una dimensión, como decía Ángel en otro de los análisis, muy diferente, porque lo que Dios nos perdona no es proporcional a lo que nosotros perdonamos, o sea, no tiene ni comparación, ¿no? Pero para nosotros es importantísimo, ¿no? Porque todo el mundo, creo que nos ha pasado, ¿no? Cuando escuchamos de alguien que llega y dice, es que me ofende, te decimos, pues perdónalo, ¿cuál es el problema? Sí, pero cuando lo estamos viviendo, la condición emocional, almática, cambia radicalmente y se genera una fortaleza que nos lleva a pensar casi en una imposibilidad de hacerlo. Es que no puedo perdonar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Es que no puedo perdonar, porque el perdón no está en una dinámica emocional, está en una dinámica de nuestra voluntad, ¿no? Entonces tenemos que entender que es proporcional. Yo no perdono, me estoy atorando espiritualmente, porque entonces tampoco Dios me va a perdonar, y eso me pone en una posición muy crítica y riesgosa de condenación. Ahora, tal vez se nos olvida, o a la mayoría de los que hoy escucharon esta porción, porque algunos van a sorprenderse de decir, ¿a poco está eso en la Biblia? Sí, Señor. En la palabra de Dios, Mateo 6, 14 y 15 dice que debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó. Que si no perdonamos a los demás, entonces tampoco el Padre Celestial nos perdonará. Pero esto está al final del Padre Nuestro. ¿Sí? Justamente en Mateo 6, en el versículo 9, empieza Jesús a decirle a los discípulos, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará el Padre Celestial las vuestras. Sí, Jesús les estaba enseñando cómo oraba él. Lo veían orar y él decía todo esto, excepto el perdóname mis deudas, como yo perdono. Él no pecó. Él no pecó, pero él nos estaba enseñando lo que nosotros sí haríamos, ¿no? Y yo quisiera, con mucho respeto, plantear algo que, bueno, aquí estoy con dos doctores en teología que fácilmente me ubicarán, ¿verdad? Y no voy a tener ningún problema en ser corregido, pero yo alguna vez leí esta parte de si yo no perdono, lo apagué. Esta parte, si yo no perdono, Dios no me perdona. Y claro que ahí puede haber una confusión, porque alguien dirá, a ver, si yo me tardé en perdonar algo o híjole, creo que no lo hice, ya perdí mi salvación, ya Dios no me perdona nada. Sí. Y entonces yo lo que leí era, mira, Dios te da un perdón judicial. El perdón judicial es el perdón que te garantiza la eternidad con Él, el perdón de tus pecados. Pero el que aquí está hablando se llama perdón relacional. Mi relación con mi padre se va a ver afectada porque yo no quiero perdonar. Y yo lo entendí así. Yo estoy felizmente casado, mi esposita, tenemos 30 años de matrimonio, yo espero tener muchos años más, pero yo puedo a veces tener una mala relación con ella y estar entre ella y yo la relación mal. Yo voy a seguir casado con ella, pero qué terrible es estar casado con una persona con la que no tienes una buena relación. Sí. Entonces, lo que creo que Jesús nos está alertando es, tú no puedes confiar y decir, bueno, yo de todos modos me voy a ir al cielo aunque lo odie hasta el último día de mi vida, al fin y al cabo ya tengo la salvación ganada, porque tú estás deliberadamente
dañando tu relación con tu Padre Celestial. Y necesitamos de la relación con nuestro Padre Celestial para la vida en abundancia, para la vida que Él nos ofrece, para poder Él operar en nosotros. Yo tengo que cuidar esa relación. Entonces Jesús está diciendo, tú tienes que entender que si tú no estás dispuesto a perdonar, tu relación con tu Padre no va a ser buena. Y eso va a ser terrible. Y es que quisiéramos creer que solamente se queda en que no perdonamos, pero desgraciadamente la falta de otorgar el perdón, como la parábola en Mateo 18 que habla de los deudores que tú citabas en alguna de las sesiones pasadas, dice que el que no perdona no se queda solamente reteniendo el perdón que pudiera otorgar como Dios se lo otorgó, o brindar el amor que fue derramado en su corazón, sino que se queda atrapado. Atrapado, o sea, el que no perdona no simplemente queda así, no perdoné, pues ni modo, pero pues la vida sigue, sino que se va hundiendo, que son como arenas movedizas. Es que tenemos que estar conscientes de algo. La falta de perdón no afecta al ofensor, afecta al ofendido. A veces el ofensor ni supo que te ofendió. A veces él duerme como angelito, como recién nacido, el ingrato, ¿verdad? Y el que está ahí atoradísimo con pesadillas, con pensamientos de retribución, de deseos de venganza, que se le entripa todo, que no le pasa ahora sí que nada por el gañote, pues es uno. Entonces, cuando Dios nos da este pasaje o este principio, no está pensando en el beneficio del ofensor, porque la Biblia dice, yo pagaré, yo retribuiré. O sea, lo que Dios está diciendo es, yo me voy a encargar de juzgar la acción de manera justa. Tú no, porque estás afectado por el dolor. Entonces tú lo que tienes que hacer es preocuparte por sanar del efecto de la herida, de la ofensa, de la traición, del dolor, y yo me voy a ocupar de retribuirle al ofensor conforme a lo que él ha hecho, ¿no? Pero entendamos eso, cuando Dios nos pide perdonarnos porque esté pensando en pobrecito el ofensor y tú tienes que perdonar porque yo, no, Él está pensando en que estemos sanos, que no estemos atorados, que el enemigo obviamente no opere con el resentimiento, con el rencor, con el tormento que viene como resultado. O sea, él quiere liberarnos. Cada vez que yo no perdono a alguien, yo quedo atado con esa persona. Y como decía Ángel de manera muy correcta, quedo también afectado en mi relación con mi Padre Celestial. Ya no puede haber la misma intimidad. No la disfruto. No la disfruto igual porque obviamente queda distorsionado. Yo soy un convencido que el dolor distorsiona la imagen de Dios. Porque a final de cuentas, si yo no perdono, me voy a llenar de amargura. Y la amargura me impide ver lo bueno. Y dejo de ver que Dios es bueno y la bondad de Dios y todo lo que representa en la creación, en mis relaciones con los demás y en mi relación con Él, es su bondad, ¿no? Entonces necesito perdonar porque si no, entonces no voy a vivir en una realidad, vamos a decirlo así, correcta. Voy a vivir una realidad distorsionada por el dolor, por la amargura, por el resentimiento. Me voy a volver más negativo, me voy a volver más pesimista, me voy a volver más de oler el azufre, ¿verdad? De estar nada más pendiente de lo malo que hacen los demás. Y entonces el afectado soy yo y el diablo muerto de la risa, ¿no? Entonces entendamos el principio del perdón es porque Dios nos quiere ver libres, nos quiere ver sanos y no nos quiere ver atorados por una situación que Él tiene el poder para encargarse si nosotros se la entregamos a Él. Ahora, definitivamente de una manera bíblica, teológica, que fue tu planteamiento, aunque un poco en broma, es cierto que retener el perdón no te hace dejar de ser hijo de Dios, pero te ata. Y yo creo que a veces el peligro no está en que si se pierde la salvación o no, que no creo que es un pasaje que trate de eso, sino habla de la libertad de disfrutar, por lo menos aquí en la tierra, los beneficios de ser hijo de Dios y que no eres congruente recibiendo tan grande perdón en el sacrificio de Jesús, no lo quieres otorgar, porque como decía Sergio, es fácil hablar cuando pasa con otros, o que aún con lo que Jesús vivió en la cruz, lo vemos, lo valoramos, pero es muy diferente cuando nos pasa. Cuando me pasa a mí, ya no puedo reaccionar igual que como yo lo comento con otra persona en su caso o en el caso de Jesús. Es difícil perdonar, pero es una manifestación primaria de amar. En un matrimonio que los tres estamos casados, el amor es tan grande como tu capacidad de perdonar, ¿o no? Sí, y yo no sé si alguno de nosotros pudiera hablar de, por ejemplo, de pasar una semana distanciado de la mujer. Pero bueno. La comida sabe salada.
el chile, Déjate la comida. el chile pica de más. No, todo No se prendieron da el boiler y nos traste. bañamos con agua O fría. sea, es terrible estar un día molesto con la esposa, 2 días es terrible, eso de que no nos hablamos bien y todo, pero una semana, un mes, ¿no? No, ya es Entonces, grave. imagínate el impacto en nosotros de no disfrutar de una relación tan maravillosa como el matrimonio por un distanciamiento. No se parece en nada, es apenas una sombra Claro, muy pequeñita de lo que es no disfrutar de una buena relación con Dios. No disfrutar de una buena relación con Dios es 1000 veces peor. Entonces tenemos que ser celosos de cuidar eso, porque Dios nos ama, es cercano, pero Él no va a negociar los principios de su reino para tolerar que nosotros no los obedezcamos. Así es. Entonces el rey amó tanto al que le perdonó los 10,000 talentos, lo amó tanto que se lo perdonó, pero después no se tentó el corazón para meterlo a la cárcel. Ahí está el punto. Porque no estaba operando como él. O sea, aunque de inmediato se puede decir que la persona no es consciente al ser ofendida y no poder perdonar de inmediato, no decidir perdonar de inmediato, que se ata. Cuando ya le es aclarado eso en su corazón, viene esa luz y decide, sin seguir perdonar, va en rumbo hacia una atadura y estar amargado. Que eso sí lo puede puede hacer que deje de alcanzar la gracia de Dios, pero no es inmediato, es un proceso de como irse hundiendo en arenas movedizas, que si nadie te saca de ahí o no sales, pues te hundes completamente. Sí, y aquí entendamos que si la falta de perdón nos beneficiara, pues Dios hubiera puesto en nosotros ese esquema, ¿no? Pero está comprobadísimo. Si ustedes lo analizan o lo analizamos en el entorno, ¿qué pasa con una persona que no perdona, ¿no? En su relación con Dios, en su relación con los demás, porque viene el otro esquema, yo no perdono, entonces ya me quedo con la idea de que todos son iguales, y entonces me voy a aislar, me voy a volver una persona más retraída, o voy a desconfiar de las personas, o ya de alguna manera no me voy a integrar tan fácilmente porque estoy herido, lastimado, y el dolor me va a hacer, ahora sí que como mecanismo humano de defensa, alejarme en lugar de integrarme a la familia de Dios. Y ahí ganó el enemigo, no Dios ni nosotros. Sí, porque el enemigo va a devorar al miembro de la familia que está solo. Exacto. La soledad no fue hecho el hombre para estar solo, por eso no nos metemos en quédate en tu casa ahora que nos quisieron dejar encuartelados. El hombre fue hecho para vivir en comunidad y en sociedad. El propio Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sociedad perfecta. Pues hasta aquí podemos llegar en el análisis bíblico. Solo citar que estaremos revisando la segunda porción bíblica y a mi criterio más complicada que hay sobre esto de restaurar relaciones unos con otros, en Mateo 18. Hemos estado casi en todo Mateo, revisando 5, 6, ahora Mateo 18, verso 15, donde dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Yo quisiera aclarar que eso está mal traducido, no es la mejor traducción. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, hablamos ya de Mateo 5, donde la Biblia dice que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, la dejes y vayas y te pongas de acuerdo, te reconcilies. Ese es el espíritu de la palabra. Reconcíliate, ponte de acuerdo. Y ahora aquí dice: si tu hermano peca contra ti, si tú te sientes lastimado por tu hermano, es lo que dice aquí. Es la otra acepción. La otra cara de la moneda. Si tú sabes que él está enojado, deja tu ofrenda, ve con él. Pero si ahora tú estás lastimado o estás ofendido con alguien, lo veremos en el próximo análisis, y por nada del mundo se lo puede perder, porque estoy seguro que alguna vez nosotros nos hemos enojado con alguien más. ¿Qué dice la Biblia que hagamos? Le esperamos, no falte.